Esta mañana 13 de mayo damos inicio a nuestra clase de religión. Ya hemos hecho nuestra respectiva pausa activa después de la clase de inglés que hemos tenido. Les doy la bienvenida al grado séptimo, a todos los grados séptimos, a todos mis estudiantes. Esperando se encuentren bien en sus casas, con mucha alegría, con mucha esperanza y sobre todo con muchas ganas de aprender cada día más de la mano del Señor. En este día tenemos hoy una fiesta mariana, que es la del 13 de mayo. Es esa manera de reflexión o de no dejar pasar por alto este día en el que la buena madre hace ya tantos años, 100 años y alguito, se presentó a los tres pastorcitos. Y bueno, no fueron tantos años, fue en 1917, si no me falla la memoria, que nuestra buena madre se apareció en un lugar especial a 3 niños, y eso lo hace especial, que ella busca siempre el corazón de los pequeños, el de los sencillos y el de los humildes para enviar sus más grandes y especiales mensajes. Entonces, unidos a la oración que ya tuvieron esta mañana en el saludo marista, recordar esta fecha es muy importante porque también el Papa Francisco hace alusión al mes de mayo, en donde nos pide que oremos el Santo Rosario, o de manera individual o de manera o en familia. Y particularmente por este tiempo en el que la pandemia ha tocado a toda la humanidad y nos permite de manera pedagógica el Señor encontrarnos en la primera iglesia doméstica, se le dice a la familia. La familia es la primera iglesia, la primera comunidad, allí donde hay encuentro entre padres, entre hijos, entre familia. Entonces, teniendo en cuenta ese primer hogar donde todo se aprende, donde se adquieren hábitos, donde se adquieren los valores, vamos a poner y encomendar a María esta clase en este día y a pedirle a ella que nos acompañe como Madre intercesora y providente, que siempre nos acompaña. Entonces vamos a seguir siempre en sintonía en compañía de nuestra buena Madre María, y ella es protagonista en este tiempo también de Pascua con los apóstoles. Entonces de pronto vamos en la clase a nombrar allí algunas cosas importantes dentro de nuestra clase. Voy a leerles un texto de los Hechos de los Apóstoles que va en sintonía con la clase de hoy. Y dice: lectura del libro de Isaías. Festejad a Jerusalén, gozad con ella, todos los que la amáis. Alegraos de su alegría, los que por ella lleváis luto, amaréis a sus pechos y os saciaréis de sus consuelos, y apuraréis las delicias de sus ubres abundantes. Porque así dice el Señor: yo haré derribar hacia ella como un río la paz, como un torrente en crecida, las riquezas de las naciones. Llevarán en brazos a sus criaturas y sobre las rodillas las acariciarán, como a un niño a quien su madre consuela. Así os consolaré yo, y en Jerusalén seréis consolados. Al verlo se alegrará vuestro corazón y vuestros huesos florecerán como un prado. La mano del Señor se manifestará a sus siervos. Palabra de Dios. Bueno. Profeta Isaías.
Apagamos por favor los micrófonos y recordemos las cámaras también para que el ruido no distorsione lo que estamos, el encuentro que tenemos ahora. Bueno, muy providente entonces este encuentro con esta lectura del profeta Isaías. Ya sabemos, ya tenemos idea más o menos quién es el profeta Isaías. Empezando, apagamos, chicos, por favor, aquí al frente, escuchamos las indicaciones, micrófonos apagados y la cámara también. Y por favor, requiero mucha concentración, ¿ok? Les recordamos nuestras normas de clase virtual, escuchar atentamente las indicaciones del docente en silencio. La asistencia se toma del chat donde cada estudiante coloca su nombre, apellido y grado al que pertenece. No se permite ningún tipo de conversación o comentario fuera del tema de clase. No usar ningún tipo de memes o símbolos irrespetuosos hacia el docente o hacia otro estudiante. Y todas las preguntas se escriben al final en el folder de trabajo y se realizan al docente cuando le dé indicación. Bueno, ahora sí. Vamos dentro de nuestras clases que siempre tenemos en tanto presenciales y ahora pues con esta manera de tener nuestras clases virtuales, hacemos un pequeño paréntesis donde tenemos que ir a la par de los talleres y de los temas que vamos viendo, tenemos que ir conociendo también la Biblia. Entonces, en esta ocasión vamos a ver otra parte sobre estudio bíblico y sobre todo porque ustedes han elaborado talleres en donde tienen que leer y citar, donde tienen que ver muchos profetas, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Entonces, para empatar un poco o conectar ya las lecturas que han tenido en los talleres y en el trabajo que han tenido, vamos a hacer un pequeño recorrido histórico sobre la Biblia y vamos a profundizar en el contenido bíblico. Entonces, empezamos con generalidades, escritura, lengua, canon y divisiones. No lo vamos a abarcar del todo porque, como digo, son pequeños paréntesis dentro de nuestra clase para darle una mayor conexión o entender un poco más todo lo que estamos haciendo dentro de los talleres. Además que ya hemos trabajado también en otras ocasiones Biblia y hemos hablado sobre ella y su contenido, entonces ahorita vamos a profundizar un poquito más y a recordar algunos conceptos, o sea, por eso las generalidades. A modo de recordar nuestros conocimientos previos sobre Biblia, algunas cosas, tenemos que la Biblia la palabra Biblia, se origina del vocablo latino biblios. Esta palabra, la palabra Biblios, fue utilizada o aparece inicialmente en el libro de los Macabeos y allí aparece la palabra en latín como biblión, que es una palabra en plural que hace referencia al material de la que fue elaborada la Biblia, que son rollos de material en papiro y en pergamino. Recordemos que la Biblia fue escrita en estos dos materiales, en el papiro y en pergamino. También sabemos de dónde proceden estos materiales, eso ya lo habíamos visto. La palabra Biblos se emplea por la comunidad hebrea, es decir, por los israelitas helenizados, es decir, en el tiempo helenístico. Y el tiempo helenístico hace referencia, recordemos, a un personaje que se llama Alejandro Magno, griego de Macedonia, que fue el que empezó a colocar toda esta parte cultural y cuando llegaron los griegos a esta parte de Israel, pues se empezaron a usar estos vocablos así de esta manera. Antes del nacimiento de Jesús,
tenemos que la Biblia no se conoce, o sea, el término Biblios o Antiguo Testamento no se usaba. O sea, no se decía antes del nacimiento de Jesús, no se decía Antiguo Testamento ni Nuevo Testamento, porque quien abre el Nuevo Testamento precisamente es Jesús. Pero tampoco antes de él se decía el Antiguo Testamento. La palabra, como se referían los hebreos a decir libros o documentos de la Biblia, era Tanakh. Este término era utilizado más en ese tiempo. Ya propiamente Antiguo Testamento y Nuevo Testamento fue utilizado por nosotros, pues por los cristianos, las personas que ya eran evangelizadas o cristianizadas. Se empezó a utilizar en latín la palabra Biblia o el término Biblia sacra, haciendo referencia a los libros sagrados. Y dentro del latín, recordemos, habían dos tipos de lengua que eran las que utilizaba el imperio romano de esta época. El imperio que predominaba en esta época era Roma, extendida por toda Europa. La lengua que tenían ellos era la lengua latina y se la distinguieron de dos maneras. La lengua culta, ¿sí? Lengua culta latina, y la lengua vulgar. Hay que tener en cuenta estas dos cosas porque una de las traducciones de la Biblia precisamente hace referencia en latín vulgar, que más adelante ya les digo, era la vulgata. Entonces, así tomó, de acuerdo a la lengua que predominaba en el imperio, pues también así se fue clasificando, se fueron llamando los textos. Como decía, la Biblia es una compilación o una recopilación de libros, pero antes de decir que los libros eran, que los rollos de pergamino y de papiro eran libros, primero eran unos documentos separados. Y siempre estaban compiladitos, pero eran independientes. Poco a poco se fue desarrollando una técnica de ir recopilando los textos a medida que se iban escribiendo. La Biblia fue escrita aproximadamente, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, se escribió aproximadamente durante 1000 años, 900 años antes de Cristo y de 100 a 150 años después de la resurrección del Señor. Al sumar estos años anteriores a los años siguientes, aproximadamente fueron 1000 años. ¿Qué tiene que ver todo lo que estamos hablando con que escribió? Pues porque la Biblia no está ajena a toda la historia de la humanidad, y el pueblo de Israel precisamente hace parte de este conjunto de culturas y civilizaciones. Conocemos y sabemos que la escritura surge a partir de hace 3500 años atrás, antes de Cristo, también ya lo habíamos visto, en Mesopotamia, con una cultura, ya sabemos también cuál es, cultura sumeria, y aproximadamente, según los cálculos, fueron 3500 años antes de Cristo. Los primeros imperios de la antigüedad que conocemos o que dejaron indicios de su escritura y de tipos de escritura fueron estos reinos de acá, estos imperios. El primer imperio fue el imperio Akkad, 3000 años antes de Cristo. Después predominó el imperio babilónico, 2000 años antes, el imperio asirio, 1000 años antes, y antes del imperio romano estuvo el persa, y entre el tránsito del imperio romano, del persa al romano, pues es donde viene la venida de Jesús. Aquí tenemos la extensión del cada uno denominada. Los dos imperios que nosotros vamos a ver y que ya hemos visto de pronto ya en algunas lecturas o cuando citamos los profetas, si allí recuerdan, de pronto nombraron allí a Babilonia o a Siria.
Entonces, estos dos imperios son muy importantes para nosotros dentro de la historia del pueblo de Israel. Como decía, estos imperios utilizaron o nos dejaron evidencias de su escritura, y la escritura que ellos utilizaban era la escritura jeroglífica. Los pueblos o las civilizaciones que utilizaron este tipo de escritura fueron la civilización egipcia. También hemos visto, ya conocemos parte de esta civilización, que dejaron sus códices y más que todo en representaciones jeroglíficas o glifos. Esta era la manera como ellos representaban las palabras. Para ellos un pez, una figura, era una palabra para todos ellos. Tanto los egipcios, los aztecas, también los incas tenían este tipo de escritura. ¿Carolina? Una de las primeras culturas que empezó a escribir, la más antigua o de la que se conoce por los hallazgos arqueológicos, es la cultura sumeria. También sabemos de dónde procede la cultura sumeria. Y la escritura que ellos utilizaban era cuneiforme y el nombre amerita a su herramienta. Era en forma de cuñas, plasmaba en arcilla, y la elaboraban los hombres más sabios de la cultura, los más ancianos. En las épocas antiguas los ancianos eran los que tenían la voz, eran los que tenían la sabiduría, y hasta la actualidad es así, pero de pronto en esas culturas se tenía gran importancia de la voz y de lo que decían y de lo que aconsejaban los hombres más ancianos porque tenían más experiencia de vida. En ese orden de ideas, existían los escribanos o los escribas dentro del pueblo de Israel, y también dentro de todas las culturas existía una persona que se dedicaba a escribir o a contar las crónicas, y asimismo elaboraban los códices y dejaban indicios de la escritura. Recordemos que también desarrolló un sistema numérico, eso es lo que ya habíamos hablado antes. Entonces, dentro de estas culturas, y a la cual pertenece también el pueblo hebreo, o el pueblo de Israel, tenían la escritura aramea, la hebrea y la griega, recordemos. Vamos a ir viendo una por una, poquito a poco. Entonces aquí tenemos un ejemplo de la escritura aramea, una de las más antiguas. Estos son el alfabeto arameo, una representación. Y que tiene de particular la lengua aramea, que por ser la más antigua era la que utilizaban precisamente estos antiguos pueblos que acabo de, los imperios que he nombrado. ¿Sí? Y con este tipo de lengua y de escritura ellos realizaban toda la parte comercial e intercambio cultural entre los pueblos antiguos del Medio Oriente. Después del arameo se empezó a utilizar la lengua y la escritura hebrea a medida que pasaba el tiempo. También los fenicios también utilizaron, también tenían escritura y lengua, y posteriormente fue pasando la escritura y la lengua a diferentes pueblos, tanto Israel como Siria y como el Líbano. Poco a poco vamos a ir mirando cada uno de estas partes, cada uno de estos pueblos que tienen que ver con Israel. Tenemos la escritura hebrea, que es la escritura propia ya del pueblo de Israel. Tenemos aquí todo el alfabeto hebreo, cada una de sus características especiales. Cada letra o cada fonema hebreo tiene un acento y tiene un significado. Es importante entender esto porque lo bueno o lo característico de la escritura hebrea es que no se escribe de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda, es decir, de acá hacia adelante, hacia atrás, de derecha a izquierda.
También hay que resaltar que el escriba o el escribano, quien escribía los textos en pergamino o en papiro, tenía que tener un pulso muy fino para escribir exactamente la letra con el vocablo o el fonema o la intención escrito, porque él quería decir una palabra o quería enviar un mensaje, tenía que escribirlo exactamente con el fonema que es, porque si no, lo que iba a causar era una discrepancia entre lo que quería decir con lo que escribe. Y al traducir, el problema al traducir del hebreo al griego, que son unas de las traducciones pues iba el que iba a interpretar lo que escribía el autor sagrado en hebreo, pues no iba a traducir exactamente lo que quería el que escribe, que utilizaba un sinónimo distinto con una palabra o con un fonema distinto, pues iba a dar un mensaje contrario al autor sagrado. Entonces, esta escritura es muy delicada y la tenían que realizar personas expertas del pueblo de Israel. De allí que precisamente los ancianos eran los que escribían y dejaban por escrito, porque eran los más doctos en cuanto a escritura hebrea, los que dejaban escrito toda la parte de los libros sagrados. No era cualquier persona el que escribía, no era cualquiera el que podía hacer eso. Después de la escritura hebrea, pues estamos hablando de las lenguas con las que fue escrita la Biblia, viene el griego. El griego, como había dicho al principio, el griego llega posterior, llega en la época en la que Alejandro Magno llega imponiendo la cultura griega, es el periodo helenístico, precisamente. Entonces, todo a donde llegaba Alejandro imponía la cultura, imponía la lengua, imponía la escritura, y así hizo, fue uno de los grandes conquistadores de Europa, el más grande, por eso le llaman Alejandro Magno, Alejandro el Grande. Llegaron los griegos y empezaron a utilizar, entonces ya cuando llegan los griegos pues se impone la cultura y se impone la escritura y la lengua. Y allí aparece por eso muchos textos en griego y por eso Israel también no es ajeno a toda la parte histórica invasora de todos los pueblos, entonces adquiere también la escritura y la lengua. Pues tenemos aquí un alfabeto griego del siglo VIII antes de Cristo. Este alfabeto es muy ya más conocido por nosotros. Ustedes de pronto ya se han encontrado con algunos símbolos de esta escritura griega. Se utiliza mucho en las representaciones matemáticas, el alfabeto griego, precisamente porque fueron los griegos los que se inventaron la mayoría de las fórmulas matemáticas, etcétera. Bueno, eso ya lo verán más adelante en sus otras materias. Pero la lengua griega tiene también, utilizamos aquí dentro de la religión o dentro del cristianismo, especialmente se utilizan muchos símbolos como la tau, la utilizaba San Francisco de Asís para afirmar, el alfa y el omega que se utilizan en algunos símbolos o ritos sagrados de la iglesia. Cuando ustedes van a misa de pronto se encontrarán con ciertos símbolos que hay en las iglesias, en las paredes, en los vitrales, encuentran letras de este tipo. Entonces, eso es es alfabeto griego, que tiene una intención. Eso lo vamos a ver más adelante. Como decía, entonces, ya pasamos del latín, del arameo, luego al hebreo, después al griego, y finalmente llegamos al latín. Entonces, de acuerdo a la cultura que predominaba en el tiempo, en la historia, en el pueblo de Israel, pues este pueblo sufrió pues todas estas invasiones y fue adquiriendo todo este tipo de contenido cultural, lingüístico y en escritura. Llegamos al latín. Los orígenes del latín vienen de la rama lingüística de Italia, Italia. Es una derivación de la región indoeuropea, es decir, hace parte de las lenguas que empiezan ya a cambiar y a evolucionar.
Y el latín, como decía, es la lengua predominante ya del imperio, que fue 200 años antes de Cristo, ya estaba en el pueblo romano invadiendo hacia el, hacia el, hacia, Sí, papi, eso es falso con todo. ya pasamos del griego al latín, como decía, y el latín, que era la lengua propia del Imperio Romano en la época en la que Jesús nació y viene al mundo, eh, hasta la actualidad, eh, hasta la actualidad se utiliza la lengua latina, pero en ciertos momentos. Entonces, la lengua latina predominó desde el siglo, desde antes de Cristo hasta el siglo XIX de nuestra época, después de Cristo, y se utilizó mucho en la Edad Media. Marcelino Champagnat, como cuando se estaba formando como seminarista y para ser sacerdote, tuvo que estudiar la lengua latina y esa fue precisamente la lengua que más se le complicó estudiar y aprender, pero igual la aprendió y la escribió. Y así todos los que estaban en ese tiempo. Se utilizaba mucho el latín. La iglesia, actualmente la iglesia, el latín se considera como una lengua muerta, o muchos estudiosos dicen que ya no es una lengua muerta, pero actualmente hay muchos textos todavía que se traducen del griego al latín, por muchos estudiosos también, y especialmente la lengua como la lengua latina, la iglesia por tradición utiliza en algunas ceremonias litúrgicas la lengua latina. En el Concilio Vaticano II, que fue en el año 1962, hasta ese año las celebraciones cristianas litúrgicas de rito católico romano eran en latín. Y solamente las personas que eran alfabetizadas o ilustradas propiamente, que sabían y que habían estudiado el latín, podían entender, leer, escuchar y entender la lengua en latín cuando se leía el Evangelio en latín, cuando se leían las cartas en latín, el que comprendía la lengua. Y el que no comprendía la lengua, que era la gente más pobre, menos ilustrada, pues solamente comprendía y recibía por señas, entendían e interpretaban la lengua. Precisamente, ahorita que recuerdo, por eso los tres pastorcitos, el milagro, uno de los milagros de Fátima fue ese, que los niños no eran niños analfabetas. Entonces los niños, al ser así, pues no entendían, no comprendían, y por eso la iglesia dijo, bueno, si eso es verdaderamente una revelación, porque estos niños de dónde tienen tanto conocimiento, tanto asunto de saber sobre pecado, sobre gracia, sobre penitencia, y porque en ese tiempo, hasta 1917, no habían personas ilustradas en cuanto al conocimiento de la lengua. Y en la misa no se entendía, solamente los que sabían la lengua podían interpretarla. Y los pobres pequeños, precisamente el rezo, la persona que no sabía latín, que no era ilustrada, era la persona que tomaba mano del Santo Rosario, y era su manera de estar conectado en la oración a través de María con esto. Aquí tenemos un ejemplo de la escritura latina. Aquí podemos encontrar entonces el alfabeto latino. Si se dan cuenta, aquí ya encontramos que estas letras son más conocidas, es precisamente porque el alfabeto latino evolucionó a nuestro alfabeto actual. Y con él también, cuando evoluciona la lengua, y cuando evoluciona, cuando los hablantes van adquiriendo más la lengua y se va desarrollando más a plenitud, pues va cambiando también
los fonemas iban también cambiando la escritura y va también cambiando muchas cosas. Entonces, esa evolución lingüística y esa evolución en la escritura, pues hace que hasta nuestros días ya tengamos el castellano. Pero en el tiempo en el que estaban los romanos, cuando ellos dejaban sus grandes construcciones y todos los inventos y aportes que hicieron los romanos a la humanidad, pues dejaban escrito y dejaban impresos sus mensajes o sus lenguas, sus descripciones. Por aquí pasó Roma, por decir algo. Entonces muchos edificios antiguos antes de 1962 y lo que nos queda, que es toda esa variante arquitectónica y toda esa parte histórica que encontramos cuando vamos a pasear a las ciudades o algo, y hay lugares antiguos, encontrarán escrituras así, encontrarán edificios, fachadas de paredes, iglesias, monumentos, todos esos lugares estarán escritas en lengua latina. Bueno, quien tradujo de griego al latín la Biblia para nosotros poder, en griego nadie sabía griego, sino solamente los doctos, y la lengua latina ya la conocíamos un poco más o se conocía un poco más. Se desarrolló entonces a partir de allí, empezaron entonces a juntarse en todos estos libros y se formó el canon bíblico, que hace referencia como a una especie de biblioteca, es decir, el conjunto de todos los libros que se utilizan dentro de las escrituras sagradas se le denomina canon. Se le denomina canon porque se utilizan específicamente algunos libros, o sea, unos libros con sus temas y sus específicos. No todos los libros eran inspirados por Dios y escritos por el hombre, sí, pero no todos inspirados por Dios. Por eso, dentro de la iglesia hubo esa distinción. Entonces, recordemos que nuestra Biblia o la Biblia, las Sagradas Escrituras, tiene dos autores específicos, el autor material, que es el hombre, ¿sí? Y el autor sagrado, que es Dios. El autor sagrado, que es el que inspira al autor material para escribir. Ay, no, se me pasa. Entonces, a manera de recordar, pues vamos aquí, bueno, aquí tenemos todo los Antiguo y Nuevo Testamento. Recordemos que la palabra testamento hace alusión a alianza, la alianza que tuvo Dios con el pueblo de Israel, y la nueva alianza que sería testamento, la nueva alianza que hace Dios con el hombre a través de su Hijo Jesucristo. Es una alianza nueva. Entonces aquí tenemos, pero ¿a quién se le ocurre decir que todos los libros son sagrados o no son sagrados o si son escritos por el hombre? No, pues en los primeros siglos de la iglesia, entre los primeros siglos, los primeros 400 años después de Cristo, ya la iglesia se había extendido, ya el cristianismo había crecido. Y por eso se conoce que en estos los primeros cristianos, que eran los primeros obispos, los primeros que gobernaron la iglesia, ¿sí? ¿Cómo se dio ese gobierno en la iglesia? Pues a partir de la lectura precisamente las crónicas que tenemos o los escritos que tenemos sobre los hechos de los apóstoles, y precisamente se llama Hechos de los Apóstoles, es porque es toda la narración histórica de las vivencias de los apóstoles después de la y la venida del Espíritu Santo. Recordemos que en esta fiesta vamos a celebrar hace poco una fiesta que se llama Pentecostés, y allí en Pentecostés es donde se denomina, se le da principio como a toda la iglesia, o sea que allí en Pentecostés nace la iglesia como, ¿no? Entonces en ese tiempo ya estaban convocados los obispos, ya habían obispos, ya habían personas ilustradas, y
realizaron un concilio, que es el concilio es precisamente una reunión en donde estas personas empiezan a decir, bueno, nosotros utilizamos el canon, utilizamos unos libros judíos, la Torá, estamos escribiendo los libros nuevos de lo que hemos recordado de Jesús, sus enseñanzas, etcétera, pero ¿será que lo que escribieron antes y lo que estamos escribiendo ahora es inspiración divina? Entonces la iglesia se cuestionaba, ¿esto es verdaderamente una revelación de Dios? ¿Todo esto que hacemos nosotros es realmente venido de Dios? ¿Es inspirado por el Espíritu? ¿Viene de Él? Entonces ellos eso dejaron allí unas conclusiones y tenemos que discernir si todo lo que hacemos, esto viene de Dios o solo es invento nuestro, por decir. Luego pasó el tiempo y se reunieron otra vez en otro sitio, en otro lugar, y en el año 397 y nuevamente estudiaron todas las posibilidades, todo lo que venían haciendo, estudiando y evaluando lo que el Espíritu les venía suscitando. Y aceptaron y se aprobaron unos libros y ellos iban aprobando los libros que se iban leyendo porque consideraban que eran libros inspirados por Dios. Lo más importante es eso, escribir algo que sea inspirado por Dios, porque el mensaje debe ser claro para toda la humanidad y no es un mensaje particular, sino es un mensaje que a través del Espíritu es para todos. Y finalmente en 1546 hubo otro concilio de Trento, el 8 de abril de 1546, y se declaró, no es definitivamente, bueno, después hubo otros concilios, pero ya no de tipo canónico. Ya la iglesia en esta parte ya tuvo una ruptura, dos rupturas importantes, pero eso lo veremos en la historia de la iglesia. En cuanto a canon y en cuanto al contenido de los textos bíblicos sagrados, en 1546 se confirmó efectivamente que la Biblia o los libros que contienen la Biblia de rito católico, aclaro, son tanta cantidad y tanta cantidad del Antiguo, tanto del Antiguo y tanto del Nuevo. Entonces ahí se declaró allí. En estas conclusiones y en estas reuniones, pues ya en 1546 ya habían otras denominaciones cristianas que no reconocieron estos textos. Dijeron, no, para ustedes esos textos sí son inspiración divina, pero para nosotros no. Entonces quedó así la división dentro del canon, quedaron textos de la Biblia católica y unos textos dentro de la Biblia de otras denominaciones cristianas. ¿Sí? Entonces, así quedó dividido. Entonces, en unas Biblias encontramos tantos números de tantos textos bíblicos y en otras no. Y esa es la razón. Entonces, nuestro canon católico o dentro de la Iglesia Católica tenemos el contenido de los libros fueron 73, en total 73 libros, 46 libros que pertenecen al Antiguo Testamento y 27 al Nuevo. ¿Sí? Los libros en discusión o los libros que causaron la discusión dentro de si son inspirados por Dios o no son inspirados por Dios son los siguientes libros: Tobías, Judith, Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos, Sabiduría Eclesiástico y Barut. Estos libros varían porque otras denominaciones cristianas consideran unos que sí y otros que no entran ciertos textos. Entonces va ya de acuerdo a la teología cristiana que cada denominación cristiana tiene y por su raíz histórica también. Bueno, entonces en el Antiguo Testamento encontramos como estructura ya propia nuestra del canon católico, por decir, dentro de los 46 libros encontramos el Pentateuco, el libro de la ley, que tiene cinco libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio y Deuteronomio. Encontramos los libros históricos, algunos allí han aparecido, recordemos, chicos, en séptimo,
un taller que realizamos con la figura femenina en Israel. Encontramos a Ruth y encontramos a Esther, hace parte precisamente de las narraciones dentro de los libros históricos, y encontramos también a otros personajes femeninos. Allí dentro de los libros, dentro de los trabajos o talleres que ustedes han hecho, uno de los libros que consultaron hacen parte del contenido histórico. ¿Sí? Estos son los libros históricos. Los libros poéticos también están allí, son exaltaciones o más que todo alabanzas, hace parte de la experiencia más ya un poco de oración del pueblo de Israel. Este libro, para algunas denominaciones cristianas, el Cantar de los Cantares, no es un libro inspirado por Dios. Entonces en ciertas Biblias de otros hermanos cristianos no tienen este libro dentro de su Biblia, el Cantar de los Cantares. Para nosotros sí. Entonces estos son los libros: Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Tenemos los libros de los profetas mayores, también ya hemos visto que fue, creo, el primer taller donde hablamos sobre ciertos personajes de profetas, que están Isaías, Jeremías y Ezequiel, fueron los profetas que estudiamos. Decimos, chicos, que son profetas mayores por la extensión de la escritura, es decir, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel escribieron mucho durante el periodo histórico de Israel, fue una extensión larga de su escritura, ¿sí? Incluso se dividen, primer Isaías, segundo Isaías, por eso son profetas mayores, porque su escritura es extensa. Y tenemos los profetas menores, y no porque sean menores, porque sean jóvenes. Lo mismo pasa con los profetas mayores, no porque sean muy mayores en cuanto a edad, sino en cuanto a experiencia y tradición. Lo mismo los profetas menores. Escribieron, pues su contenido de escritura fue mucho menor, y por eso se dejan así, como catalogados como profetas menores. No porque no sean importantes, sino porque su escritura es un poco más corta en cuanto a lo que nos cuenta, a nivel de profecía, en cuanto al pueblo de Israel. ¿Cómo vamos? Bueno, entonces, en nuestro Antiguo Testamento, entonces, lo del pueblo judío, lo que habla, o lo que más en sus vivencias o en su espiritualidad, a quien más... la experiencia de Israel judía, del pueblo judío, utilizan más la Torá, que es todo el Antiguo Testamento. Y para nosotros, ya como cristianos, después de cuando ya vino Jesucristo y nos cuentan sobre su vida, pasión y muerte, pues ya nosotros tenemos el surgimiento del Nuevo Testamento con toda la narración y todos los libros que encontramos allí, y para nosotros es esa nueva alianza. Entonces, queda así la división. Entonces, todo esto del Nuevo Testamento habla sobre las enseñanzas de Cristo, las vivencias de los apóstoles y el devenir o el libro de la revelación. Aquí lo vemos, aquí estamos. El Nuevo Testamento, hay que aclarar que ya una vez pasado lo que decía, que iban evolucionando así, iban pasando los pueblos y ya se iban inculturizando o iban pasando de cultura en cultura. Ya en esta época en la que fue escrito el Nuevo Testamento, pues ya se manejaba más la lengua y se conocía como la lengua koiné. La lengua koiné era la más hablada o la lengua más popular o más utilizada en ese tiempo. Un ejemplo de lengua koiné puede ser o bien el inglés o el español. Más, para mí, para uno será el inglés, para mí es el español, porque es la lengua que más extensa se habla y se hace un poco más sencilla para adquirirla y para aprenderla dentro de los hablantes y dentro de cualquier tipo de hablantes. O sea, un francés pues habla más fácil, español, italiano, dependiendo, ¿no? Entonces, así se va adquiriendo la lengua. Es como un ejemplo
de que la lengua koiné ya en ese tiempo era la más usada porque era la que más se entendía y se podía comprender dentro de los hablantes. Les había nombrado que había una tradición de una versión, es decir, una traducción o una versión de traducción que se llamaba de los 70. Esa traducción fue hecha por, se tradujo los 70 sabios de Israel, es decir, los que manejaban la lengua hebrea, se hizo una traducción y fue pasando de tradición, de lengua en lengua se fue traduciendo, del arameo al hebreo, del hebreo al griego, del griego al latín, y del latín a nuestras lenguas vernáculas hasta la actualidad. Se tradujo después al alemán, al inglés, al francés, y la Biblia como la conocemos en cada una de nuestras lenguas actualmente. Tenemos el canon de 27 libros de nuestra Biblia. Este Nuevo Testamento es universal o para todas las denominaciones cristianas, en este no varía. No varía. Tenemos el Nuevo Testamento, siempre están los 4 primeros evangelios. Bueno, solo hay 4 evangelios, o sea, existirán otros evangelios que se llaman apócrifos, pero estos evangelios son los que decimos que son inspiración divina y por eso quedaron así. Los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hechos de los Apóstoles, vuelvo y indico, es la narración, toda la parte histórica, acontecimientos y devenidos de los apóstoles, en donde se dio surgimiento a la iglesia a partir de la predicación de ellos y la extensión a todos los pueblos. Y tenemos las cartas romanas, las cartas paulinas, que Pablo antes llamaba Saulo era, y él era antes era judío, a raíz de eso se convirtió al cristianismo porque comprendió por inspiración de Dios o por ese encuentro que tuvo él personal con Jesucristo, que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios vivo, enviado, esperado, que él esperaba como judío. Entonces él escribió a todas estas comunidades que están aquí, eran comunidades paganas de tiempo, y en su orden, cada una de estas cartas, él primero le escribía a estas comunidades cristianas que ya estaban propiamente siendo evangelizadas, conociendo la palabra del Señor, les escribía, les decía que los iba a ir a visitar o les preguntaba allí sobre qué necesidades tenían. Era un hombre que siempre, el gran misionero, nunca abandonó a sus comunidades. O enviaba mensajeros diciendo que los acompañaba en la oración y que los tenía como hermanos muy entrañables. Poco a poco vamos a ir viendo cada una de estas cartas. Luego siguen las cartas, la de los hebreos, todavía no se ha llegado a un acuerdo quién la escribió, se cree que fue un discípulo de Pablo o el mismo Pablo, que también fue una comunidad. El apóstol Santiago, tenemos a Pedro, las cartas que el apóstol Juan, el menor, y este evangelista también escribió Hechos de los Apóstoles y el Apocalipsis. El libro del Apocalipsis es el libro de la revelación. El libro se categoriza como un libro profético porque es el libro que se le conoce como el libro de la revelación. Bueno, ya para ir finalizando, tenemos que a partir del siglo I, el judaísmo, es decir, ya nuestros hermanos, nosotros somos judeo-cristianos porque nuestras raíces son judías, todas las raíces, por eso usamos el Antiguo Testamento. No se puede uno desvincular de la raíz de la fuente. Entonces, en el siglo I, el pueblo judío y también dentro del cristianismo se empezó a decir que para tener en cuenta un escrito, 3 características debía tener. El primero, que el libro el libro o el rollo en pergamino o en papiro escrito tuviera una antigüedad aproximadamente de 300 años antes de Cristo y ojalá si es más viejito mejor.
es decir, escritas en sus lenguas puras, en hebreo, en hebreo y en arameo, porque ya el griego viene ya a tomar otras características. Segundo, que fuera realmente inspirado por Dios, que realmente el contenido que hay allí es un contenido fiel a la tradición del escritor, del autor sagrado. Y tercero, que el contenido o que esa escritura no haya sido manipulada por la cultura invasora, en este caso los griegos o los romanos, ¿sí? Que estamos hablando. Que de pronto apareciera un texto escrito, inspirado por Dios, un texto que lo sacaron no saben de dónde, no conocen ni su origen lingüístico, ni su parte histórica, ni nada. Entonces no se puede considerar un libro fiel a la escritura sagrada porque su procedencia es más manipulada por una cultura externa. Aquí tenemos un ejemplo de, por ejemplo, en Historia de la Iglesia, vamos a ver, si Dios lo permite, más adelante después, la división que surgió entre nuestros hermanos cristianos, o sea, todas las denominaciones cristianas tuvieron unas rupturas, y eso lo vamos a ver en Historia de la Iglesia. Y esas rupturas pues hacen que actualmente hayan unas representaciones cristianas distintas a la nuestra. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cristianos, estos son cristianos de rito ortodoxo. Estos hermanos son más pegados a la ley y a la tradición, a la parte más antigua de la que hablaba ahorita antes. Ellos son hermanos nuestros, también celebran la Eucaristía, también tienen ritos muy similares a los nuestros. Más adelante vamos a ver toda esta parte icónica de las tradiciones cristianas, símbolos y ritos sagrados, pero ellos están de negro y tienen otro tipo de jerarquía y otro tipo de vestiduras, de ritos, unos elementos que no tenemos nosotros o que nosotros tenemos pero de distinta manera. Que esos hermanos que son de raíces cristianas, ellos son griegos, son de rito griego, es decir, ellos cantan en griego, celebran en griego, hablan griego, y toda su representación icónica, tanto escritura como pinturas, todo hace referencia a tradición griega, a la lengua griega, también su vestidura. Y aquí tenemos al Papa Francisco, que pues ya el solo hecho de usar el blanco ya representa otra intención. Eso lo vamos a ir aprendiendo poco a poco y más adelante. Por eso son hermanos nuestros ortodoxos y otras denominaciones cristianas que también tienen sus símbolos, sus tradiciones, sus ritos, pero hacen parte ya de la historia de la iglesia. Bueno, entonces hasta aquí vamos a dejar y vamos a dar paso a las preguntas. ¿Qué preguntas tienen, chicos, frente a este tema? Pueden preguntar. Aquí hay mucho contenido sobre los textos o sobre las lecturas que han tenido, en los talleres. ¿Qué inquietud les genera este tema? ¿Qué preguntas tienen referente a lo que hemos visto? ¿Les quedó todo claro? ¿Han recordado cosas, elementos? Les doy la palabra. Ya pueden empezar a preguntar. Profe, no entendí bien qué es lo que toca hacer en el taller. ¿En cuál? ¿En cuál taller? Porque en el que nos dejaste ahorita. ¿El último? Ya. Sí, señora. ¿Y qué no entendiste específicamente? ¿Qué fue lo que no entendiste? Pues
¿Qué punto no entendiste? A ver, ¿tienes el taller ahí a la mano? Mira, Dice, sí señora. ¿no entendiste? Investiga las obras de arte sociales o religiosas. Lo que hay que entregar es lo que no entendí. Dice, hay un ejemplo de toda precisamente les estaba hablando de toda la simbología y toda la parte iconográfica de nuestros tiempos. Entonces, hay ejemplos, entonces, dice, la revelación como signo de la dignidad humana. Ya habíamos hablado sobre la dignidad humana y la parte histórica sobre cómo el hombre empieza a tener sentido y criterio de qué es ser una persona, ser un ser humano digno, ¿cierto? Hasta ahí vamos, ¿verdad? La clase anterior, ¿sí? Sí señora. Bueno, entonces, a partir el siguiente taller es como una continuación del anterior y estamos hablando cómo la revelación o cómo el hombre... Hola, profe. Espérate que voy a darle respuesta aquí a... ¿Cómo es tu nombre? Es que no veo el nombre. Karen. Karen. Entonces, Karen, vamos a darle continuidad entonces al tema anterior. Entonces, el hombre ya tiene idea de toda su dignidad, ya tiene un conocimiento propio y lo expresa. ¿Cómo lo expresa? Lo expresa a través del arte. Pero más que todo nosotros, ustedes ya han visto en artes mucha expresión de todo esto, pero resulta que dentro de la religión, el arte es muy importante precisamente para mostrar cómo esa revelación divina y el hombre es un signo para para el mismo hombre, es decir, para la historia. Entonces, encontramos que hay un dibujo de la creación, este es un dibujo, ¿sí? Estamos ahí con el taller. Sobre la creación en el Génesis de Adán y Eva. Entonces, ¿quién esculpió eso? Pues Miguel Ángel, es el autor. Entonces, pero la intención del artista es mostrar la relación de Dios con el hombre. Entonces, ¿cómo soy yo un signo de dignidad? ¿Cómo soy yo como persona humana, una persona que tiene dignidad por mi relación con Dios? Consciente de que Dios me ha creado a su imagen y semejanza. ¿Sí? Entonces, y así sucesivamente. Doy el ejemplo con el primero. Y así sucesivamente con los demás dibujos, signos y símbolos. Entonces, lo que ustedes, ahí hay un ejemplo de pinturas, quién lo escribió, quién lo hizo, en qué año. ¿Sí? Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es investigar las obras de artes sociales o religiosas. Es decir, dentro de la historia, ¿se acuerdan que la clase pasada fue mostrarles pequeños episodios o representaciones como históricas? Por ejemplo, había un dibujo o una obra de arte de la Revolución Francesa, ¿se acuerdan? ¿Cierto? Esa es una pintura de esa época histórica específica. Entonces, lo que tú tienes que buscar es mirar unas 3 o 4 obras de arte que tengan como esa simbología o ese signo de representación del hombre en su exaltación. No sé si está, por ejemplo, aquí hay uno que está fusilado, entonces en la época en Madrid, en ese tiempo pues hubo mucha persecución y el autor lo que quiso fue expresar ese momento a través del arte y de la pintura, ese momento social. Entonces lo mismo tienes que hacer, buscar una dentro de la parte religiosa y bueno, buscar otra dentro de la parte social. Eso es lo que, por ejemplo, a ver, le voy a ver para ayudarles. Dentro de nuestro contexto latinoamericano,
supongamos, a ver, hay uno, a ver, pongamos a ver cuál. Ya, el descubrimiento de América. Entonces, el descubrimiento de América hay una imagen donde un autor, allá Goya, bueno, un autor, coge y pinta, plasma la llegada de Cristóbal Colón y hace una figura, hace una pintura totalmente donde están los españoles y los indios, es decir, nuestros pueblos, y coloca el signo y lo que representa ese momento es que llega con la cruz. Entonces llegó España y está la bandera y llega la cruz. Ese es un momento histórico representado para la humanidad. Entonces todo el mundo viendo ese dibujo, la conquista. ¿Me dice entender? ¿Sí? Sí, ahí. Listo. Eso es, chicos, se acabó la clase. Me dio mucho gusto, pues, que vieran eso. Entonces, hay que revisar bien el contenido, está muy sencillo. Revisen cada dibujito y cada descripción. Y así les queda muy sencillo hacer el trabajo. Incluso se pueden ayudar incluso con los trabajos que ya ustedes han hecho en artes. Porque el arte y la historia y la religión están muy unidas a todo este contexto que estamos viendo. Entonces, les agradezco mucho por este día. Cuídense. Profe, una cosa, ¿se puede hacer en Word? No. Pues buscar las imágenes y esto, pues sí. Si no las pueden y son buenos dibujantes, pues, ¿cómo se dice? Arriesguense a dibujar y practican de una vez. Esto sí, porque tienen que consultar ciertos elementos allí, sí. Pero por esta vez, porque hay dibujos que no pueden hacer en realidad. Pero por esta vez, del resto todos los trabajos son en el folder. Profe, una pregunta, ¿y no lo podemos hacer con las imágenes que usted pues, envió en el taller? No, porque yo ya les di esos ejemplos. Ahora ustedes tienen que buscar otras, porque es que eso es mucho. La historia de la humanidad plasmada en el arte, hay cualquier cantidad, eso es fascinante. Busquen y verán, eso es increíble. La idea es esa, que investiguen y que miren qué otras representaciones artísticas hay y qué eventos sociales hay que el hombre ha plasmado a través del dibujo, a través del arte. Incluso hay canciones, música, hay muchos, es para despertar su interés. Bueno, chicos, me Profe, despido si no lo hace en Word y lo archiva en el folder.